Evolución de los derechos humanos. Todo empezó hace varios milenios, más o menos en el 3000 a.C., en el antiguo Egipto. Este era un lugar donde no existían los derechos humanos, solo estabas a salvo si pertenecías al grupo correcto, si no eras explotado y esclavizado por toda la vida hasta la muerte. 1792 a.C. se desarrolló el Código de Hammurabi. Estos estaban inscritos en una estela de piedra de 2.4 metros de altura, uno de los primeros códigos de leyes inscritos de la historia. En el Hammurabi se enumeran las leyes que ha recibido del dios Marduk para fomentar el bienestar entre la gente. El Hammurabi también logró separar la política de la religión, algo que fue muy evidente en el campo jurídico. El mayor castigo era la pena de muerte, debido a que era un conjunto de leyes muy rígidas. En el 539 a.C., Ciro el Grande conquistó Babilonia, y después de esto hizo muchos actos que la gente no esperaba, pero que les dio esperanzas, como dio libertad a los esclavos. Acto seguido, les dio libertad a la religión a todas las personas. Todo esto fue anotado en el cilindro de Ciro, que era una pieza cilíndrica de arcilla que contiene la declaración en Acado babilonio cuneiforme. La idea de derechos se extendió rápidamente por el mundo. En Grecia surgió la democracia ateniense. Se extendió también a India y a Roma, donde se dieron cuenta que las personas seguían las leyes naturales y nació el derecho natural. En el 1215 después de Cristo se redactó la Carta Magna, que en primer lugar fue redactada por el arzobispo de Canterbury, con el objetivo de hacer las paces entre el monarca inglés y un grupo de varones sublevados. En la declaración decía que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. En el 1776 después de Cristo, América declara la independencia. La Constitución de Virginia. La Declaración de Derechos de Virginia fue un documento que proclamó que todas las personas tienen derechos naturales, que las son inherentes y llamó a los estadounidenses a independizarse de Gran Bretaña. Y así es como un grupo rebelde de jóvenes declararon que todos los hombres son creados iguales, y surge la Guerra de Independencia. Así nacieron los Estados Unidos. 1789 después de Cristo. Sucedió la Revolución Francesa, acto seguido de la independencia de Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su revolución. Fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia y otras naciones de Europa. Enfrentaban al antiguo régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional y finalizó con el golpe de Estado a Napoleón Bonaparte. Su lista era más larga e insistieron que esos derechos no solo se habían dado, sino que eran naturales. 1915 después de Cristo. Aparición de un joven llamado Mahatma Gandhi. Él decidió que era suficiente y condujo protestas en la India, como la manifestación de la sal que iba contra la ley británica. Ante la violencia insistió que toda la gente en el mundo tenía derechos, no solo los europeos. 1931 después de Cristo. India y Europa. Pacto Gandhi-Irwin. El gobierno acordó en liberar a todos los prisioneros políticos. Incluso europeos empezaron a estar de acuerdo, que todos en el mundo tenían derechos. Uno de los actos más catastróficos y relevantes que se ha presentado en la historia de la humanidad ha sido la Segunda Guerra Mundial, que fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo. En el desarrollo de esta guerra sucedieron muchos acontecimientos, como Hitler exterminó a la mitad de la población judía. 90 millones de personas murieron entre los conflictos de estas batallas. Los derechos de humanos nunca habían estado tan cerca de la extinción. Y en el año de 1945 después de Cristo finalizó la Segunda Guerra Mundial, después de tanto caos y muerte, con Estados Unidos bombardeando Hiroshima y Nagasaki. Y acto seguido, en el mismo año se establecieron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos. Y un año después, en el año de 1946, en Estados Unidos, Eleanor Roosevelt está al frente de la Comisión de la ONU. Los países se ponen de acuerdo en los derechos humanos universales que apliquen a todos. Y para finalizar, en el año de 1948 sale la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero ¿actualmente se cumplen?